Bienvenidas y bienvenidos. Este video trata sobre cómo organizar y analizar datos estadísticos. Unidad 8 de octavo grado. Espero sea de su agrado. Si es así, déjame un like. Comenzamos. En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de los datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. Para los estudios estadísticos tenemos dos tipos de variables. Una variable estadística es una característica que puede fluctuar, y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Los cualitativos y cuantitativos. Las variables cualitativas son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números, sino que son clasificadas con palabras. Este tipo de variable, a su vez, se divide en cualitativa nominal, aquellas variables que no siguen ningún orden en específico. Por ejemplo, los colores, tales como el negro, naranja o amarillo. Cualitativa ordinal, aquellas que siguen un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico alto, medio o bajo. Cualitativa binaria, variables que permiten tan solo dos resultados. Por ejemplo, sí o no, hombre o mujer, etc. Las variables cuantitativas son aquellas características o cualidades que sí pueden expresarse o medirse a través de números. Este tipo de variable, a su vez, se divide en cuantitativa discreta, aquella variable que utiliza valores enteros y no finitos. Por ejemplo, la cantidad de familiares que tiene una persona, tal como 2, 3, 4 o más. Cuantitativa continua, aquella variable que utiliza valores finitos y objetivos, y suele caracterizarse por utilizar valores decimales. Por ejemplo, el peso de una persona, tal como 64.89 kilos, 72.3 kilos, Lección 1. Tablas y gráficas estadísticas para variables cuantitativas. Para organizar una serie de datos en grupos, se realiza lo siguiente. Se definen las categorías considerando el número de grupos a crear y los límites a considerar. Se colocan los datos uno a uno, en el grupo al que pertenecen, teniendo cuidado que en cada grupo deben quedar los datos, cuyo valor es igual o mayor al del límite menor, pero que sean menores que el límite mayor. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables tienden a grandes valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. A continuación se muestran los datos del registro de la edad de 30 clientes atendidos el día de la secretaria, en la sucursal B de la sala de belleza El Buen Gusto, de Doña Carmen. Clasifica los datos en 5 grupos de 4 en 4, inicia en 20 y termina en 40. Vamos colocando sobre cada clase el número que corresponde según lo vayamos encontrando en los datos. Lo interesante es ver la cantidad contenida. El límite superior de cada clase está contenido en la clase siguiente. Por ejemplo, la primera clase va de 20 a 24, pero en esta clase no se cuentan los que tienen 24. Se contabilizan en la clase siguiente. ¿En qué grupo se concentró el mayor número de clientes? En la primera clase, posee una frecuencia de 11. Surge de contar cuántos datos hay. ¿Qué cantidad de clientes tiene la mayor edad registrada? Solamente 2 en la clase de 36 a 40. ¿Qué cantidad de clientes tiene una edad igual o mayor a 32 años? Esta pregunta implica que tomaremos los resultados de las últimas dos clases por lo que sumamos 3 y 2 y diremos que mayores o iguales a 32 años hay 5. Tabla de frecuencias. La tabla en la que se organizan los grupos de datos de una serie, tal como el ejemplo desarrollado, se llama tabla de distribución de frecuencias, y a cada grupo de datos formado se le llama clases, de donde se puede decir que los datos del ejemplo han sido organizados en 5 clases. Además, al total de datos que corresponde a cada clase se le llama frecuencia.
Por tanto, para organizar una serie de datos en una tabla de distribución de frecuencias, es necesario organizar los datos en tantas clases como sea necesario, realizar el conteo de los datos que pertenecen a cada clase para determinar la frecuencia. La tabla de frecuencia es un registro de las veces que se ha dado una variable. Debemos leer de ella: días soleados han sido 12, días con nubes y sol han habido 9, días nublados 5, y días lluviosos han habido 4. Mario y Carlos se reúnen todas las tardes para jugar baloncesto. Durante el último mes han llevado un registro de los tiempos jugados por cada uno, cuyos datos se muestran a continuación. La tabla de Mario es celeste, y la tabla de Carlos es naranja. ¿Has comprendido cómo se llena la tabla de frecuencias? ¿Quién es el que ha jugado mayor tiempo? Al sumar los datos se tiene que Mario juega 468 minutos en el mes mientras que Carlos juega 534. Por tanto, Carlos ha jugado mayor tiempo. Como se sacó este resultado sumando los tiempos individuales y haciendo la comparación. Elementos de la tabla de frecuencia. Al tamaño de una clase se le llama ancho de clases, y a los valores extremos límite de clases. Por ejemplo, para la primera clase, de 20 a 24, los límites de clases son 20 y 24. Se tiene que límite inferior igual a extremo menor igual 20, límite superior igual a extremo mayor igual 24. Para calcular el ancho de una clase cualquiera se utiliza la ecuación: ancho de clase igual límite superior menos límite inferior. El número que está en el centro de cada clase se llama punto medio y se determina mediante la ecuación: ancho de clase igual a límite superior más límite inferior entre 2. Para una mayor visualización ve el recorte abajo. Aunque no está en el texto, es importante comprender que dependiendo de la clase de variable, así utilizaremos distintos tipos de gráficos. Para variables cualitativas o cuantitativas discretas se utilizan gráficos de barra horizontales o verticales, gráficos circulares, con o sin variaciones, pictogramas, gráficos de burbujas, etc. Los gráficos para variable cuantitativas continuas pueden ser histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas. La gráfica que se obtiene al representar las clases con sus respectivas frecuencias se le llama histograma y para elaborarlo se realiza lo siguiente: se coloca en el eje horizontal los límites de las clases. En el eje vertical se coloca la frecuencia. Se busca una escala adecuada, considerando los valores de la frecuencia de la distribución de los datos. Se levantan rectángulos cuya base coincide con el ancho de clases, y la altura con la frecuencia de la respectiva clase. Al observar el histograma se puede encontrar que tiene forma parecida a la de una montaña, y la parte más alta indica dónde se encuentra concentrado el mayor número de datos. Los rectángulos que forman el histograma tienen un área proporcional a la frecuencia de su clase. En algunos casos es importante resaltar la forma de la distribución de los datos. En ese caso, se coloca un punto en el punto medio del lado superior de cada rectángulo. Se unen con segmentos de recta los puntos identificados. Luego, el extremo izquierdo se conecta con el punto medio de una clase imaginaria anterior a la menor, con frecuencia 0, y el extremo derecho se conecta con el punto medio de una clase imaginaria posterior a la mayor, también con frecuencia 0. A la gráfica que se obtiene se le llama polígono de frecuencia. Las barras continuas forman el histograma color morado, y la unión de puntos medios forma el polígono de frecuencia, línea roja. La tabla contiene el registro de las edades de 30 clientes atendidos el día de la secretaria, en la sucursal B de la Sala de Belleza El Buen Gusto. Con este registro realiza lo siguiente: representa los datos mediante un histograma. Trazamos los rectángulos por cada clase hasta representar la frecuencia. ¿Qué características tiene la gráfica que muestra la distribución de las edades de los 30 clientes atendidos en la sucursal B de la Sala de Belleza? A medida que los rangos de las edades aumenta, el número de personas en cada uno disminuye. Grafica el polígono de frecuencia a partir del histograma. Se coloca el histograma y colocamos los puntos medios en cada rectángulo. En la parte superior, unimos. Es importante calcular un punto medio antes de la primera clase, y uno después para poder cerrar el polígono.
Cuando se hace gráficamente, establecemos ancho de columnas que sean fácilmente identificable el punto medio para solo trazar. Lo puedes hacer con un ancho de 2 cuadros, así el punto medio queda definido, y el polígono es más fácil de trazar. Uso del polígono de frecuencias. La comparación de datos estadísticos generalmente no se puede realizar directamente con las frecuencias de cada clase. En estos casos, es necesario calcular la razón entre la frecuencia de cada clase y el total de la frecuencia, tal como se hizo en el ejemplo anterior. Frecuencia total de frecuencias. A este cociente se le llama frecuencia relativa, se simboliza por FR. Considerando que el total de las frecuencias es igual al número de datos, N, entonces F, R igual frecuencia entre total de frecuencias o F entre N. Al producto que se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa por 100 se le llama frecuencia relativa. Porcentual, FR porcentual, es decir que frecuencia relativa porcentual igual a frecuencia entre total de frecuencias por 100. Se utiliza para determinar los porcentajes de datos que corresponden a cada clase de la distribución, para facilitar el análisis y o comparación de una o más series de datos. Miguel tiene una finca y para recolectar el café organizó a los trabajadores en 2 cuadrillas. En la tabla se muestra el registro de la cantidad de café recolectada en un día específico por cada una de las cuadrillas. Con la información realiza lo siguiente. Calcula las frecuencias relativas y las frecuencias relativas porcentuales. Importante notar que cada cuadrilla tiene un número diferente de trabajadores. Cálculo de frecuencia relativa para cuadrilla 1 entre 25 igual 0.04. Cálculo de frecuencia relativa para cuadrilla 2 entre 45 igual a 0.04. Cálculo de frecuencia relativa porcentual cuadrilla 1. 5% entre 25 igual 20. Cálculo de frecuencia relativa porcentual cuadrilla 2. 7% entre 45 igual a 15. 55 se aproxima a 16. Es importante corroborar que la suma de los valores de cada columna de frecuencia relativa porcentual sea lo más aproximado a 100. Interpretación de datos estadísticos. En una clase de educación física se ha cronometrado el tiempo, en segundos, que tarda cada estudiante en recorrer la pista de la cancha de fútbol. ¿Qué porcentaje de estudiantes hizo un tiempo inferior a 10 segundos? ¿Cómo es inferior a 10 segundos? Podemos tomar las 2 primeras clases. Su frecuencia relativa porcentual 28 más 25 igual 53%. ¿Qué porcentaje de estudiantes hizo un tiempo mayor o igual a 12 segundos? Como 12 está contenido en la clase 5, sumamos esa y los siguientes. 8 más 5 más 2 igual 15. Si se seleccionará al 50% de los estudiantes considerando los que tienen mayor velocidad, ¿cuál es el tiempo máximo que se aceptará? Entre la primera y segunda clase se tiene el 50% de los estudiantes. De tal manera que el tiempo que se tarda un estudiante seleccionado no debe ser de 10 o más segundos, es decir, el máximo que se aceptará es 9 segundos. Espero que la clase haya sido de tu agrado. Pronto regreso con la lección 2. Esfuérzate por ser feliz. Trabaja con dedicación. María Teresa Paz de Borja les dice, hasta pronto.